están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Y cómo están? Mi nombre es Paco Bacán, porque soy, ya lo ven, ¿no? Bien bacán, el único conductor. Tengo que decir el nombre del programa. El nombre del programa es El Bajativo No Coman Cancha. Dicen que me parezco a Jaime Bailey, ¿sí? ¿Puede ser? ¿No? Pero, ¿por qué? Pues si yo no digo, yo no soy como Jaime, diablos, ¿no? Mejor, sí, hemos sido nominados, Hemos sido nominados al mejor programa de... No sé de qué, porque realmente... No, es en serio. Es en serio. No sabes si es un programa netamente deportivo, de pelotas, de fútbol, porque también hacemos folclore, hacemos un poco de todo. ¿Quieren ver a mi equipo de producción? Sí. Estos muchachos, yo les digo, por ejemplo, muchachos, un sillón. ¡Eso! ¡Yo nunca te he engañado, primito! Ahí está. Eso, déjalo ahí. A ver. ¿El sillón? ¿Por qué lo traen? Porque soy Paco Bacán, ¿no? Mire, confortable, de cuero macizo. ¡Muchachos! ¿Quieres el sillón? Sí, se lo llevan, mira. Mira. ¿Con qué facilidad? Nuestra invitada, porque tenemos invitadas que vienen al programa, son cantantes, son creyentes y son auténticas, danzarinas y son lo que son. Mi productor, pluma, sí, ¿qué más viene? Sí, sí, la tenía en la mira, Araceli y su alma rebelde, ¿no? La presentamos ya... Araceli y su alma rebelde. Hola. ¿Cómo estás, Araceli? Estoy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Sí. Ven por acá, Araceli. Bien, gracias. ¿Qué están gritando? No, eso no lo voy a permitir. No, estos son... No. Sí, vas a moverla. No. Estos son... ¿Modelo o no? ¿Quieres que modele o no? Un ratito, estos, mira. Tu chico quiere que modele, pues. Tu chico quiere que modele. Mira, estos son unos degenerados. Filibusteros. ¿Qué quieren ver? ¿Ustedes quieren ver? ¿Lo tienen su mujer en su casa? Que salte, no. Bueno, que salte. Me piden que salte. A ver, que saltes. Salta, a ver. Salta. Ay, no. Ay, no. No. Ven para acá, ven. No pasa nada, Paquito, ven. No. Son los demonios. Hay que traer agua bendita y estoy pensando exorcizarlos. ¿Quieres que te entreviste? ¿Mejor lo entrevistamos? ¿Sí? Sí. Siéntate. Sí, vamos rápido porque el tiempo... Disculpa. Ay, pásame, por favor. Gracias. Sí, gracias. Intento estar a tu altura, la verdad. Gracias. Difícil. Un aplauso para Araceli, ¿no? Araceli y su... Alma rebelde. Alma rebelde. Sí. Alma. ¿Qué es alma rebelde, Araceli? Soy cantante y soy rebelde por todos lados. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Cuidado. Porque soy un conductor serio y estamos con una invitada y la invitada merece... ¡Quiero un abanico! ¡Un abanico! ¡Producción! Ahí está, mira. Esto para que veas cómo estoy nominado. Ahí está. Sí, y me trajo un abanico degenerado, con bailes satánicos. Oye, y la forma, sí. La forma como trae el abanico. La forma. Llévate el abanico, a ver. Ven, llévate el abanico. Llévatelo. A ver. Ajá. Sabe jalar. No me malinterpreten, ¿eh? Sabe jalar... El abanico. El abanico. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Viene un auspiciador, Araceli. ¿Ya? ¿Puedes cantar un poquito de tu música, del alma rebelde? Qué triste me siento yo. Ajá. Desde el día en que se fue. Sí. Para nunca más volver. Ajá. Me consuela en mi vivir. Será un mal sueño, pesadilla. Sí, tururú. ¿Qué me pasa? Eso.
¿Qué me pasa? Las palmas, las palmas. Qué frío siento yo. Claro. El dólar llegó a mi corazón cuando se alejó de mí. Está bonito todo, pero tus lentejuelas, ¿cuántas son las lentejuelas? No sé, pero sabes algo de mi música. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes que soy, digamos... Sé que eres de la selva, ¿no? De la selva, Ajá, sí. ajá, ajá. Aparte, Ajá. también he hecho Sí. algunas cositas Algunas por ahí. cositas. Sí, sí. ¿Qué cositas? ¿Eres creyente? ¿Eres creyente? Sí, sí. ¿Eres creyente? ¿Eres creyente? Sí, más o menos. ¿Tú? Más o menos. ¿Tú Sí, qué tal? Yo sí, soy Eres. creyente, sí. Ah, ya. Sí, te creo. Eres. Sí, eres. Eres tú. Yo. ¿Te Sí, gusta la entrevista? perfecta, me encanta. A veces dice que soy un poco invasivo. No, para mí está bien, está en su punto. ¿No crees que sí? No. ¡Ey! ¿Qué pasa? Que un poco invasivo, ¿no? Pero es para estar, no me entiende mi productor, pero es para estar más cerca al invitado, porque el invitado, ¿ya? no, escúchame pues, el Ya. invitado tiene que sentirse, pero te tengo que entrevistar, ¿no? Claro. Sí, esto no es un monólogo. Pero, Paquito, Pero sí. tú sabes que yo tengo 2 nombres, ¿verdad? ¿Tienes dos? 2 nombres. Como dos nombres. 2 nombres, pues. A ver. Yo me llamo Araceli Susana. No. Yo de acá salgo a jugar mi pichanga. Y Uyus a veces no me cuida mucho. Hablando de ¿Sabes? salir, Sí. ¿vives cerca o...? Cerca. Sí, Cerca. ¿Por dónde vives tú? Yo vivo en San Miguel. San Miguel, por el Bertolotto, la Cosa Verde. Oye, qué casualidad, yo también vivo por ahí. Sí. Sí. Entonces podemos irnos juntos, Cecilia. Caramba. Sí, podemos irnos Y tan juntos. cerca y tan lejos, ¿no? Claro, Sí. pues. Podemos compartir el taxi, Pero- ver qué pasa por ahí, no sé. Pero hay un problema porque yo he estado mucho tiempo casto, ¿no? ¿Saben, muchachos? ¡Muchachos! ¡He estado casto! Estaba. Estaba, pero no se ha confirmado que haya cambiado y me pones nervioso. Ya, pero Araceli, ¿podemos porque, o no podemos compartir el taxi? me Hombre, estás- qué pena. Sí. Es que esa es la ventaja de ser un conductor carismático, arreglado, ¿no? Y fuerte, grande. Y todo, sí, es Sí. súper poderoso. Poderoso, No, escucha, ya. te estoy interrumpiendo. No, todo bien. Ya, me puedes preguntar cualquier cosa y yo te respondo de lo que quieras. Pruébame. Ya, Sí, te pruebo. pregúntame lo que Te pruebo. quieras. Pruébame, ¡Ey, me estás ey, ey, ey! diciendo. Pero pruébame, me está diciendo. ¿Por qué grita? Estos son unos degenerados, ¿no? Disculpa, Araceli, pero No te preocupes. estamos en una plática. Me decías que Si vives podemos cerca. acompañarnos ¿Tú por ahí. quieres Por ahí. que yo te acompañe? Sí. Y mira, los tiempos. Ya que vivimos por ahí cerca. Escúchame bien. Pero ahora me pregunto No, qué pero- dirá Susana. Ahora hay que bajar el volumen porque, escúchame bien, tú sabes que, mírame, los tiempos de Dios son perfectos. Ajá, ¿Sí? ¿Sabías eso? Sí. ¿Sí? claro. Y eso, el que estés aquí no es casualidad, ¿no? No, Y tú me quieres llevar. yo te quiero llevar. Bueno, pero si tú me quieres llevar no vas a poder ni cargarme. Sí. Pero si ya estamos volando de tiempo, productor, entonces me puedo ir con la Vamos. invitada. Sí, vámonos. Pero escúchame, yo te puedo llevar también porque tengo... ¡Muchachos! ¡Llévense a Araceli y a Paco! ¡Ahora! No, yo quiero que nos lleven, a ver si nos llevan... ¡Ah, no! ¡A mí! ¡Ah, no! ¡Y Araceli!